Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, especialmente entre los seguidores de las telenovelas turcas y de las redes sociales. Vamos a explorar un título que suena a drama, a misterio, y sobre todo, a algo que podría haber marcado un antes y un después, Demet Özdemir y Can Yaman, preguntas que cambian su relación. Sí, así como lo oyen. ¿Qué preguntas podrían haber sido lo suficientemente poderosas como para alterar la dinámica entre dos de los actores más populares y queridos? Vamos a desgranar esto juntos, a especular, a analizar y quizás a encontrar algunas respuestas o al menos a plantear las preguntas correctas. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo a todos que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y cada suscripción nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido interesante. Ahora sí, hablemos de Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos alcanzaron la fama mundial gracias a la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Sanem y Can, respectivamente. La química entre ellos era innegable, explosiva en pantalla, y esto, como suele pasar en estos casos, traspasó la ficción para la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Se rumoreó un romance, se vivieron momentos de cercanía que alimentaron esas especulaciones, y hasta el día de hoy, hay quienes siguen esperando una confirmación o, al menos, una explicación más profunda sobre su relación fuera de los sets de grabación. Pero, ¿qué pasa cuando la línea entre la ficción y la realidad se difumina tanto? A menudo son las preguntas, las conversaciones íntimas, las que pueden redefinir un vínculo. Y me imagino que entre Demet y Can, especialmente en el fragor de esa fama repentina y la intensidad de trabajar juntos día a día, debieron surgir momentos de reflexión, de duda, de profundización. Podríamos empezar por la pregunta más obvia: ¿sentían lo mismo fuera de cámara que lo que proyectaban en pantalla? Es decir, la actuación es un arte y ambos son extraordinarios en su profesión. Pero cuando esa conexión es tan palpable, tan convincente, ¿hasta qué punto se convierte en algo real? Una pregunta que estoy segura ambos se hicieron en algún momento, quizás de forma tácita, quizás en una conversación sincera. ¿Lo que sentimos cuando estamos grabando es solo parte del personaje, o hay algo más aquí? Esta pregunta, si se la hubieran planteado el uno al otro, podría haber abierto la puerta a una exploración más profunda de sus sentimientos mutuos. Y dependiendo de la respuesta, ya sea una negación o una confirmación, la relación habría tomado un rumbo diferente. Otra pregunta crucial, y que surge cuando dos personas comparten tanto éxito y atención mediática, es sobre el futuro. Si esto llegara a ser algo más, ¿estamos preparados para la presión? ¿Podemos manejar la atención mundial, los rumores constantes, la falta de privacidad? La fama que adquirieron con Erkenci fue monumental. Eran la pareja del momento, sus vidas privadas se convirtieron en noticia, y cualquier gesto, cualquier foto, era analizado con lupa. Imaginen la presión. Si en algún momento se plantearon una relación seria, esta pregunta sobre la preparación para la exposición mediática sería fundamental. ¿Se sintieron abrumados? ¿Temieron que el amor se ahogara bajo el peso de la fama? Y luego está la pregunta que toca directamente la ambición profesional. Si empezamos una relación, ¿cómo afectará esto a nuestras carreras? ¿Nos seguirá viendo la industria como actores, o seremos siempre la pareja de Erkenci? Este es un dilema común para las parejas de actores, especialmente cuando su conexión es tan icónica. El miedo a quedar encasillados es real. Quizás temieron que el público no pudiera verlos en otros roles, o que las oportunidades futuras estuvieran ligadas a esa imagen de pareja. Una pregunta así podría haber llevado a una conversación sobre la necesidad de mantener límites claros entre su vida personal y profesional, o incluso, a tomar decisiones difíciles sobre el futuro de su relación para proteger sus carreras individuales. Pensemos también en la pregunta sobre la autenticidad de los sentimientos. Cuando todo esto termine, cuando la serie acabe y la euforia baje, ¿seguirá existiendo esta conexión? Es fácil dejarse llevar por la magia de un proyecto exitoso, por la adrenalina del momento, por la adoración de los fans. Pero la verdadera prueba de un vínculo es si puede resistir el paso del tiempo y los cambios de circunstancias. Si uno de ellos se hubiera preguntado esto, habría buscado más allá de la pantalla, intentado construir algo más sólido y duradero, o habría decidido que era mejor dejarlo como un recuerdo especial.
Y por supuesto, la pregunta sobre las expectativas. Lo que los fans esperan de nosotros como pareja, es algo que podemos o debemos cumplir. Los fans de Erkencikus eran increíblemente devotos y apasionados. Querían ver a San y Mikan juntos, tanto en la serie como en la vida real. Esta presión externa, este deseo colectivo puede ser una fuerza poderosa. Si Demet y Can hubieran sentido la necesidad de satisfacer esas expectativas, habrían comprometido su propia libertad para ser ellos mismos. O habrían optado por establecer límites claros, priorizando su bienestar y su verdadera relación. Otra pregunta que pudo haber sido un punto de inflexión es la de la compatibilidad a largo plazo, más allá de la chispa inicial. ¿Somos compatibles no solo en la pantalla, sino en la vida? ¿Tenemos metas comunes? ¿Compartimos valores fundamentales que nos permitan construir un futuro juntos? La conexión en pantalla es una cosa, pero una relación duradera requiere mucho más que eso. Requiere comunicación, respeto, entendimiento mutuo y una visión compartida del futuro. Si uno de ellos hubiera planteado esta pregunta, habría sido un llamado a la introspección y a una evaluación honesta de su compatibilidad real, más allá de la química actoral. Podríamos imaginar también una pregunta sobre la independencia. Si empezamos algo, ¿seremos capaces de mantener nuestras identidades individuales, nuestras pasiones, nuestros amigos, o nos fusionaremos en un solo ente? Es fácil perderse en una relación intensa, especialmente cuando ambos están viviendo un momento de gran éxito. La pregunta sobre mantener la individualidad es crucial para evitar la codependencia y para asegurar que ambos sigan creciendo como personas. Si se hubieran hecho esta pregunta, habría sido una señal de madurez y de deseo de construir una relación sana y equilibrada. ¿Y qué me dicen de la pregunta sobre el perdón y la comprensión? Si cometemos errores, ¿seremos capaces de perdonarnos y apoyarnos mutuamente? Todas las relaciones tienen sus altibajos. Ninguna persona es perfecta, y todos cometemos errores. Si Demet y Can hubieran tenido la confianza para preguntarse esto, habría sido un signo de que estaban dispuestos a invertir en una relación que implicara vulnerabilidad y la voluntad de superar juntos los desafíos. Finalmente, la pregunta más fundamental, quizás, ¿qué significamos el uno para el otro realmente? ¿Somos simplemente compañeros de trabajo que crearon una conexión increíble en un momento particular, o hay algo más profundo, algo que vale la pena explorar y nutrir? Esta pregunta, en su simplicidad, encierra la esencia de cualquier relación. Es un llamado a la honestidad radical, a mirar más allá de la superficie y a comprender la verdadera naturaleza de su vínculo. En resumen, queridos amigos, hemos navegado por algunas de las preguntas que hipotéticamente podrían haber cambiado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos especulado sobre cómo la química en pantalla, la presión mediática, la ambición profesional, la autenticidad de los sentimientos, las expectativas de los fans, la compatibilidad a largo plazo, la independencia individual, la capacidad de perdón y la definición misma de su vínculo podrían haber sido pilares de conversaciones que redefinieran su conexión. Ya sea que hayan tenido estas conversaciones o no, es fascinante pensar en cómo las preguntas correctas, en el momento adecuado, pueden transformar la dinámica entre dos personas. Gracias de verdad por acompañarnos en este viaje de especulación e intriga. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué otras preguntas creen ustedes que podrían haber sido cruciales para Demet y Can? ¿Qué piensan sobre la relación entre la ficción y la realidad en el mundo del entretenimiento? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y conversar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.